Se cumplen 10 años del inicio de la guerra de Irak, pero para una familia española hay otra fecha señalada en rojo en el calendario y es el 8 de abril, porque este próximo 8 de abril también se cumplen 10 años de la muerte de un periodista, de un cámara de televisión, José Couso, un cámara que murió cuando estaba cubriendo en directo la información en Irak. En ese momento estaba en Bagdad y que murió a consecuencia de los disparos efectuados desde un tanque norteamericano que iba dirigido hacia el hotel Palestina, donde estaban los periodistas que estaban cubriendo la información de esa guerra. Está con nosotros Javier Couso, hermano de José. Javier, buenos días. Hola, buenos días. Y bienvenido a la televisión pública de Andalucía. Yo me imagino que el tiempo siempre apacigua un tanto el dolor, aunque no se olvida. En vuestro caso aún es más complicado, ya no digo olvidar, sino tener un poco de paz. Me gustaría saber en estos momentos cómo está viviendo la familia este 10º aniversario. Pues son momentos muy duros, sobre todo el aniversario de ayer marcaba ese inicio de esa agresión a un país que yo creo que la mayoría de la ciudadanía española y europea estuvo en contra, pero también marcaba la cuenta atrás para el asesinato de mi hermano y de sus compañeros, ¿no? Entonces, olvido jamás, porque las familias de las víctimas pensamos que el olvido es dar paso a la impunidad y nosotros tenemos memoria, porque en el caso de mi hermano no murió en un accidente. Un periodista, aunque esté en un conflicto, puede tener un accidente laboral por una bala que se desvía, un mortero, pero lo que no entra dentro del accidente laboral de un corresponsal de guerra es ser asesinado para tapar su cámara, ¿no? Para su imagen, entonces no lo vamos a aceptar, claro. Vamos a hablar enseguida de esto y del proceso judicial eterno que estáis llevando a cabo para intentar buscar justicia, que es lo que pedís desde el principio. Pero vamos a recordar exactamente cómo fueron los hechos, cómo se produjo la muerte de José en el siguiente vídeo. Carreras hacia ninguna parte en el Hotel Palestina. La guerra tocaba de lleno el Centro Internacional de Prensa en la capital iraquí. Un misil aliado ha impactado en el piso 15 del edificio, donde Reuters, la agencia británica de noticias, tiene sus oficinas. En el momento del ataque, un piso más abajo, el cámara de Telecinco captaba imágenes de los intensos combates que se divisaban a solo unos cientos de metros desde la ventana del hotel. En el piso de abajo, en la planta 14, al cámara de Telecinco le han herido gravemente en el tórax y en una pierna. El redactor John Sistiaga intenta tranquilizarle. Le trasladan en un coche hasta el Hospital San Rafael, donde otro de los heridos ha ingresado muerto. El cámara de Reuters, el polaco, ha muerto. No hace nada. Espera, que están los doctores ahí. Los compañeros esperan que José Couso salga de esta, porque no ha perdido el conocimiento. Que nos perdonéis, pero es que ahora mismo, detrás de esta cámara, no os podéis imaginar lo que se está viendo. Estamos todos los periodistas españoles absolutamente rotos por las lágrimas. Están los compañeros de todas las cadenas de televisión que están informando desde este conflicto, rotos porque a nosotros también nos acaba de llegar la noticia del fallecimiento de José Couso. Nos habían hablado de que incluso las noticias no eran demasiado malas. Ha salido de esa intervención quirúrgica a la que estaba siendo sometido, pero la anestesia ante un trombo que le había producido en la cabeza le ha impedido continuar, seguir viviendo, y ha dejado a esos dos niños que tenía pues sin padre. Esa maldita bomba de un proyectil norteamericano, la verdad es que las sensaciones se nos mezclan. Así además contaba nuestro compañero Pedro Lázaro, quien fue quien estuvo narrando la guerra desde allí, desde Irak. Vosotros, Javier, yo no sé, estas imágenes yo me imagino que siguen poniendo los vellos de punta, pero también imagino que creéis necesario que se siga viendo lo que ocurrió para que no se olvide, es un poco lo que comentábamos al principio. Sí, es un peaje que hay que pagar para que la gente lo tenga claro, ¿no? Lo que hay que señalar siempre es que ya está además acreditado en la instrucción del magistrado Santiago Pedraz, que no fue solo un ataque. El 64 Batallón A de la 3ª División de Infantería Acorazada del Ejército de Estados Unidos atacó en el espacio de 2 horas todas las cámaras en directo. Al Jazeera, asesinando a Tarek Ayub, de nacionalidad jordana. Cierto. Después la televisión de Abu Dhabi, ahí solo hubo heridos afortunadamente porque usaron una ametralladora coaxial, y más tarde un proyectil hit de alto explosivo dirigido contra la cámara de Reuters, ¿no? Que era el piso 15 y mi hermano estaba abajo, le tocó la pedrea, ¿no? Ahí murió Taras Prosius, ¿no? Entonces hay que verlo. ¿Por qué Estados Unidos, cuando llevaban 5 horas grabando los periodistas, estaban en un puente que es el lugar más expuesto, etcétera, etcétera?
se veían, decide acabar con todas las señales en directo. Eso es lo que nos preguntamos. Con el resultado, 3 periodistas están muertos, no hay que olvidarlo. Sí, Javier, porque vosotros siempre habéis dicho esto, tú decías antes de accidente laboral, nada, esto es un asesinato premeditado y podemos demostrarlo científicamente. Ahí te refieres a esta investigación que sigue llevando a cabo el juez Santiago Pedraz, que por cierto era compañero de instituto de José y que sigue con la causa abierta. Sigue con la causa abierta, además con el refrendo no solo de él, ¿no? Porque no es... a veces se mezclan las cosas, ¿no? El refrendo del Tribunal Supremo por 2 veces, en 2006 que reconoce la competencia de la justicia española y en 2010 que reabre y exige que se cumpla toda la instrucción, que se le deje avanzar, ¿no? Y entonces él ha hecho unas cosas inéditas, ¿no? Que en el internacional, que es la reconstrucción in situ con la colaboración del gobierno de Bagdad, y 4 peritos han acreditado que el carro de combate veía perfectamente y podía distinguir si era combatiente o enemigo. Pero incluso tenemos las declaraciones de Adrián King, una ex sargento de la inteligencia militar perteneciente a la Agencia Nacional de Seguridad en la persecución de Bin Laden, que espiaba a los periodistas que estaban en el Hotel Palestina, y cuando vio que se le había atacar se enfrentó a sus mandos diciendo, oiga, esto es un objetivo civil. O sea que todos los niveles del ejército de Estados Unidos y del gobierno sabían que aquello era el plató de televisión y se atacó. Por eso la justicia española, una parte, por eso tenemos momentos agridulces, ¿no? Sí. El apoyo ese de esa parte de la justicia española que creen las convenciones de Ginebra que han firmado nuestro país y Estados Unidos, y pretende en el marco de una relación bilateral de aliados investigar lo que pasó en el marco del Estado de Derecho, y por otro lado las interferencias de alguien que no entienden eso y que piensan que la ley del más fuerte debe estar por encima. Porque vamos a recordar, Javier, que en el año 2005 la Audiencia Nacional abre diligencias sobre este caso, el año 2005. 2003. 2003, sí. Justo el mismo año de... El mismo año, pusimos la querella un mes después. Pero luego lo que pasó es que estas diligencias se cierran, y luego la Fiscalía siempre ha estado ahí diciendo que España, entre los tribunales españoles, no tienen competencia sobre este asunto. Pero ¿vosotros cómo lo explicáis? No nos lo explicamos, bueno, nos lo explicamos después de ver los papeles de Wikileaks, nos explicamos y de los que ahora hablaremos. Pues, pero lo que no entiendo es la Fiscalía tiene que hacer caso al Tribunal Supremo. Si el Tribunal Supremo ha dictaminado ya en 2006 que la justicia española es competente, no sé qué no hace ayudando al juez, porque el Estatuto de la Fiscalía es eso, en teoría, ¿no? Entonces, solo se entiende desde una interferencia y desde este país que es muy extraño y habría que cambiarlo muchas veces, que el gobierno de turno nombre al fiscal general del Estado y lo tenga a su servicio. La Fiscalía debería de ser otra cosa, ¿no? Hablabas de los famosos papeles de Wikileaks, porque dentro del mare magnum de información que aportaban, también aparecían unas presiones, había cables en los que se manifestaba presiones por parte del embajador de Estados Unidos sobre este caso. Sí, Eduardo Aguirre, pero a mí lo resaltable no me parecen las presiones, eso lo entiendo. O sea, dentro del marco de las relaciones bilaterales y la diplomacia, pues hay presiones, evidentemente, y más desde el punto de vista de una potencia global como Estados Unidos. Lo que yo no asumo como ciudadano de este país es que una vicepresidenta del gobierno y varios ministros pasen por la embajada de un país extranjero para intentar cerrar el caso de un ciudadano español al que deben tutelar. Lo dijo bien Julián Guita, que también perdió, y quiero recordarlo, a su hijo el día anterior, ¿no? Que España podía haber demostrado más firmeza ante Estados Unidos, ante un aliado. Tenemos una de las bases más importantes de la proyección estratégica estadounidense, que se llama ROTA. Mi gobierno, nuestro gobierno, de diferente, da igual que sea el Partido Popular, el Partido Socialista, tiene que demostrar primero que cumple con las convenciones que ha firmado, pero además el país tiene que demostrar que no es un protectorado, ni que estamos colonizados. Estados Unidos tiene que tener con nosotros, y sobre todo en el marco de los derechos humanos, derecho internacional humanitario, que Estados Unidos también lo ha firmado, simplemente que un juez puede investigar lo que pasó ayer el 8 de abril. Y si tienen manzanas podridas, lo digo exactamente igual que nuestras manzanas podridas de esos psicópatas con uniforme del ejército español torturando a ciudadanos o a lo que sea, combatientes enemigos. Que parece ayer decía el Ministerio de Defensa. Mi padre era militar, mi abuela era militar. No me enseñaron que había que torturar o asesinar a civiles, ¿no? Para eso está el derecho internacional humanitario y los crímenes de guerra, porque si no, entonces los SS no eran criminales de guerra, ¿no? Aquí depende del uniforme, para mí no. Javier, yo me imagino también que, visto así con el tiempo, han pasado 10 años de esa guerra que ha creado muchísimo dolor y pocas o ninguna solución. Y esto me imagino que también afecta a la hora de analizar la muerte de tu hermano, ¿no? Porque... Sí, es terrible. Yo he visitado el Irak
invasión y ocupación 3 veces, y es terrible lo que he visto, es el infierno sobre la tierra, ¿no? Esos señores neocon o lo que fueran, que se creían que eran magos para reseñar Oriente Medio, lo que han creado es lo que estamos viendo ahora mismo, que hay conflicto permanente. El otro día hubo 60 coches bomba en Irak, pero yo lo que vi, yo entré en Faluya, por ejemplo, en el 2005, fuimos en una campaña de solidaridad con el Hospital Central de Faluya, y lo que vi allí me quedé alucinado. Vi pruebas del uso de fósforo blanco, de las bombas Dime de tungsteno, cosas que no han contado nadie, porque precisamente más de 400 periodistas han sido asesinados en Irak. O sea, es la guerra con más periodistas. Lo que pasa es que como la mayoría son árabes, por desgracia no cuentan tanto. Vamos a recordar precisamente en boca de quien estuvo narrando, lo veíamos antes a nuestro compañero Pedro Lázaro, quien estuvo contando exactamente la guerra para esta cadena, para Canal Sur. Pues bueno, Pedro, el recuerdo exactamente de esos días. Pues hasta ahora, hace 10 años, estábamos recién pasada esa segunda noche de bombardeos que habíamos pasado debajo de una mesa en el jardín del Hotel Al Rashid, que fuimos pues prácticamente los últimos en abandonar. Y recuerdo perfectamente que ya estábamos hasta las narices de los chalecos antibalas, y esa misma mañana decidimos no volver a usarlos. Yo creo que todos los que estábamos en Bagdad, tal día como hoy, hace 10 años, éramos un auténtico cóctel de sensaciones. Teníamos la incertidumbre de una guerra acabada de comenzar y que no sabíamos cómo iba a acabar. Las dudas y el miedo de cómo se iba a desarrollar nuestro trabajo en un régimen de Saddam Hussein que cada vez nos controlaba más y que incluso podía llegar a cogernos un poco como rehenes tal y como transcurriese la contienda. La tristeza también por los amigos que ya habíamos hecho en Bagdad y que sabíamos que sus vidas se rompían, y también la rabia, ¿no?, por esas mentiras que habían provocado una guerra que se había vendido como inevitable, ¿no? Ese engaño masivo previo a la guerra yo creo que nos marcó a todos, ¿no? Sabíamos que la guerra se decidía en grandes despachos, pero que nosotros estábamos en Bagdad para contar la guerra de Ahmed, el guía que nos acompañaba cada día por las calles de Bagdad, y que cuando empezaron a caer las bombas pues se deshizo como un azucarillo y era incapaz ya de volver a su casa y se refugiaba en una botella de whisky, ¿no? O la guerra de Abu Said, que no buscaba la comida cada día, o de Fátima, que dejó Madrid y voló hasta Irak para pasar la guerra junto a sus hijos, e incluso la guerra de Rogelio Lima, el primer marine que entró en la Plaza del Paraíso y que yo tuve la oportunidad de entrevistar. En definitiva, uno echa la vista atrás y 10 años parece que no es nada, pero es mucho, ¿no? Y uno se siente orgulloso quizás del trabajo que hicimos, pero también muy triste porque no sirvió, yo creo, absolutamente para nada, y 10 años después creo que vivimos en un mundo que es mucho peor que aquel. Muchas gracias, Pedro, por compartir esas reflexiones de 10 años después con nosotros. Yo no sé, Javier, si durante el tiempo que estuvo tu hermano cubriendo toda la información de la guerra, pudisteis hablar con él y comunicaros si os transmitía sensaciones parecidas a las que ha contado Pedro. Sí, nos transmitía, tenían que luchar evidentemente contra una censura de Irak, pero bueno, trataban de hacer su trabajo, habían visto cosas terribles, ¿no? Cosas que yo creo que rompieron y decidieron la muerte de esos periodistas, ¿no? Como los bombardeos sobre un mercado en Bagdad, que murieron 80 personas, o cuando se creía que estaba Saddam Hussein con sus hijos y Estados Unidos bombardea no solo el restaurante sino 3 manzanas alrededores con bombas de alto tonelaje. Estaba muy impresionado. El último día que hablamos fue 2 días antes, el domingo. Habían grabado combates en el aeropuerto y habían pasado mucho peligro, entonces habían decidido quedarse en el Hotel Palestina porque sus compañeros de la CNN les habían dicho: el Pentágono nos ha dicho que nos traslademos del Hotel Al Rashid al Palestina porque vamos a estar más seguros. Entonces yo le decía: José, ten cuidado porque la guerra en población, la guerra urbana, el combate urbano es muy peligroso para vosotros, quédate ahí que ya os tienen localizados. El peor consejo que le he dado en mi vida, vamos. Desde luego. Pero bueno, ¿quién iba a saber, no? También, pensando que está la CNN allí, uno dice, bueno... la CNN se fue antes de que empezaran los bombardeos. Interesante. Dato a tener en cuenta. Vamos a hacer una cosa, Javier, porque visto ya con la memoria en el tiempo, vamos a analizar también un poco lo que tú apuntabas. Después de toda esa guerra, después de todo ese dolor, después de todas esas pérdidas de vidas humanas, ¿qué reflexión podemos hacer de la situación ahora mismo en Irak? ¿Para qué ha servido esta guerra, Carlos? Vamos a hablar de nuestro compañero José Couso, no nominalmente, pero sí en la materia que trata Le Monde Diplomatique en su edición en español en este mes de marzo, cuando se cumplen 10 años de la invasión de Irak, con 2 artículos sobre todo que apoyamos en este cuadro de Josep Genovar, pintor catalán, cuadro que se titula El Pentágono, por cierto. 2 artículos de fondo, uno de ellos se titula 10 años después, ¿en qué se ha convertido Irak?, lo firma Peter Harlin. Otro de ellos, el segundo artículo, se titula Fracaso de una guerra por el petróleo.
lo escribe Jean-Pierre, o lo firma Jean-Pierre Sereny. Ambos son investigadores que han estado en Irak durante los años 1998 a 2004. Harlin dice que la invasión estadounidense de Irak tenía claramente como objetivo el control del petróleo, tal y como confirman los documentos recientemente desclasificados, en cuyo contenido en gran medida se apoya el segundo de los articulistas, Jean-Pierre Sereny, como vamos a tener ocasión de ver. En la siguiente imagen nos centramos en el segundo de los artículos, fracaso de una guerra por el petróleo, en el que comenzamos por ver datos, aquí esta referencia que decíamos a nuestro compañero, con todo el corazón y su conocida limitadísima eficacia para un homenaje. 650.000 muertos, 1.800.000 exiliados, 1.800.000 desplazados, son conceptos distintos. La pregunta que se hace el artículo, ¿fue una guerra por el petróleo? Es una pregunta retórica. ¿Recuerdan a los señores retratados? El señor George W. Bush, George Walker Bush, el señor Richard Dick Cheney, el señor Donald Rumsfeld, era el ministro de Defensa, secretario de Defensa, su ayudante Paul Wolfowitz. ¿Recuerdan algunos apoyos internacionales como el del señor Tony Blair o Anthony Blair, como lo cita el artículo? Podíamos recordar algún otro apoyo internacional. No hemos querido hacerlo. Bien, todos estos señores dijeron que no era una guerra por el petróleo, que era una guerra relacionada con lo que había ocurrido el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y relacionada con la eventualidad comprobada, supuestamente, de que Saddam Hussein albergaba, después de fabricar las armas de destrucción masiva. ¿Recuerdan? El artículo del señor Sereny continúa, digamos, con este recuerdo de la siguiente manera. Insistimos, el título, fracaso de una guerra por el petróleo. Está comprobado por documentación desclasificada que en enero de 2001, lejos de septiembre por tanto, enero de 2001, la administración de George W. Bush detecta y se escandaliza ante un desequilibrio entre demanda mundial y oferta de petróleo y encuentra que la única solución factible está en el Golfo Pérsico, que con sobre todo Irak, Irán, Arabia Saudí, Kuwait y Abu Dhabi alberga el 60% de las reservas mundiales. La pregunta que se hace la administración de George W. Bush, pregunta desclasificada, pública, informada al mundo, no conjetura, no especulación, es ¿cómo sacar más petróleo del Golfo sin poner en peligro la supremacía estadounidense, la propiedad del negocio, digámoslo de otra manera? Esto ocurre en enero de 2001, pero antes, en 1998, el presidente se llama Bill Clinton y se ha constituido un año antes en Estados Unidos un grupo ideológico y político que se hace llamar Project for the New American Century, proyecto para el nuevo siglo americano. Bien, este grupo envía una carta al presidente Bill Clinton, que es la siguiente, en la que podemos leer hasta en 3 ocasiones expresiones como las siguientes: esta estrategia que le proponemos, señor presidente Clinton, hablo de 1998, tiene por objeto sobre todo la eliminación del régimen de Saddam Hussein. Eliminación del régimen de Saddam Hussein, 1998. Por ir un poco más rápido, Antonio López, nuestro grafista de inestimable colaboración. Vamos a lo siguiente, esta carta le es enviada en 1998. Para después de la victoria, volvemos al año 2003, después de la, entre comillas, victoria de Estados Unidos, resulta que junto a los señores Donald Rumsfeld y Paul Wolfowitz, número 3 del mismo Ministerio de Defensa, es este señor que se llama Douglas Feith, que propone y que consigue que de la industria, del manejo de la industria iraquí petrolera, se encargue una empresa que se llama Kellogg Brown and Root, que es filial de Halliburton, cuyo propietario es el señor Dick Cheney. Cuenta, vamos rápido a la siguiente y última página, querido Antonio, el fracaso de una guerra por el petróleo, porque el impacto en, digamos, la industria petrolera es brutal. Hasta junio de 2004 la producción disminuye 1 millón de barriles diarios, no se consigue absolutamente nada de lo que hubiera sido perspectiva de mejora del negocio del que se sentía propietario Estados Unidos. Termina el artículo con una frase: lamento que esté políticamente mal visto reconocer lo que todo el mundo sabe. Uno de los grandes ejes de la guerra de Irak era el petróleo de la región. Una frase dicha por Alan Greenspan, ya saben que era presidente de la Reserva Federal o del Banco Central norteamericano desde mucho antes de que llegara George W. Bush, pero durante George W. Bush también, protohombre, ciudadano norteamericano, que dice que sí, que lo que todo el mundo sabe fue por el petróleo, y también en lo del petróleo fracasó, Mabel. Bueno, qué exposición más interesante, ¿eh? Vamos a permitir, a ver si nos da un tiempo, Javier, a que los compañeros aquí en la mesa formulen alguna pregunta a Javier Couso. Javier, buenos días. Muy breves, por favor. Y sobre todo para expresar un reconocimiento que creo que como sociedad os debemos a la familia Couso,
por mantener viva la memoria de esa infamia, el asesinato de José. Y para decir también que la justicia con vuestra familia tiene que ver con el restablecimiento de la dignidad de todo un país, como ha señalado antes. Y solo una pregunta. Hemos asistido estos días a una reflexión del pueblo americano. Muchos analistas han mirado a esos 10 años transcurridos y han llegado a la conclusión que ahora nos transmitía Carlos del fracaso absoluto y del coste altísimo. ¿Habéis intentado, si lo habéis intentado, conseguido algún apoyo en la sociedad civil norteamericana para nuestro objetivo, para nuestra causa? Sí, a veces por el tiempo, y gracias por el apoyo, intentamos explicarlo siempre. Nuestra batalla no es antiamericana, por supuesto que no, ni siquiera anti-Estados Unidos. O sea, es contra los criminales de guerra, que pueden ser de Estados Unidos o de otro país. Hemos estado varias veces en Estados Unidos. Mi madre ha estado una vez hablando en Washington ante 400.000 personas en una marcha contra la guerra precisamente de Irak. Yo he recorrido 12 ciudades, nos hemos reunido con veteranos, con familiares que han perdido soldados allí en Irak, y hemos tenido un trato maravilloso, ¿no? Y nosotros lo que pasa es que confiamos mucho en nuestra justicia, y como tenemos el caso todavía abierto en la Audiencia Nacional, además un caso que podrá ser archivado provisionalmente, pero no definitivamente, porque es un caso de lesa humanidad, pues queremos dejar el recorrido de la justicia española, pero no descartamos ir, y además nos lo han propuesto abogados estadounidenses, a la vía civil en Estados Unidos. Pero primero vamos a confiar en nuestra justicia. Javier, te pido brevedad de la respuesta. Perdón. No, tranquilo, porque hay muchas cosas que explicar, pero no tenemos mucho tiempo. Hay un documental que se verá en breve aquí, Javier, sobre cómo reacciona Cheney después de 10 años para celebrar el 10º aniversario de la invasión de Irak. Se llama El mundo según Cheney, y él no se arrepiente absolutamente de nada. El establishment americano cubre todo ese tipo de actuaciones, y evidentemente en una guerra, que es un poco a donde yo voy, ocurren tal cantidad de cosas que están fuera de la supuesta legislación internacional que desde luego nos desbordan. ¿Tú crees que hay posibilidad de acotar esa legislación a efectos prácticos dentro de un conflicto de guerra? Sí, en el caso de tu hermano, que luego es extensible porque tú luchas por el caso de tu hermano, pero como para el resto de casos, ¿no? En casos sí, las normas y disposiciones que conforman el derecho internacional humanitario acotan perfectamente lo que es una muerte acorde a un combate de un asesinato. En el cuarto protocolo de la Convención de Ginebra están protegidos especialmente los periodistas, por lo tanto hay que acotarlo. O sea, si no, es la ley del más fuerte, y los valores europeos de los derechos del hombre y de los propios datos que tú decías, oye, 400 periodistas muertos. ¿Quién escucha la Convención de Ginebra? Hombre, pero si los gobiernos, las empresas periodísticas y las cortes penales se dedican a perseguir, es que si no aceptamos todo. Claro. Yo no acepto todo, por lo menos, aunque consigamos uno, ya es importante. Isabel Pedrote. Yo te quería preguntar, después de estos 10 años, si sabéis quiénes fueron los que dispararon contra tu hermano y contra los otros 2 compañeros, y quién dio la orden, porque imagino que tenéis una tesis formada de este tema. Afortunadamente los autores materiales están procesados, Sargento Jason, el capitán Philip Worth, el teniente coronel Philip Kahn, y los que dieron la orden están ya imputados por el juez Santiago Pedraz, que es el coronel Perkins, y el general de 4 estrellas Bluford, de la 3ª División de Infantería Acorazada. Antonio, un tema preguntado. Dado que los disparos fueron contra un edificio donde estaba el Centro Internacional de Prensa, ¿vosotros habéis echado de menos algún tipo de acción judicial conjunta de las empresas periodísticas, no solo las españolas, sino también de otros países que estaban allí? Yo me pregunto por qué Reuters, que tiene 100 y pico colaboradores asesinados en Irak, no inicia o tiene conversaciones con Estados Unidos o con quien sea para ayudar a esas familias, ¿no? Es horrible. Lo que pasa es que, como son, lo he dicho antes, árabes, les pagan muy poquito, pues, pero sí, ojalá las empresas ayudaran a las familias como la mía, que somos muy poquitos, ¿no? Ojalá nos ayudaran, por desgracia no es así. Afortunadamente la tropa del periodismo, o sea, los cámaras, los redactores, sí están con nosotros, y eso nos satisface para poder seguir, ¿no? Porque lo sentimos como algo muy propio, Javier, eso no tengas ninguna duda. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Sé que el día 6 y el mismo día 8 tenéis citas importantes, tenéis concentración ante la Embajada de Estados Unidos, mesa de madres, y la presentación de un libro jurídico. Bueno, pues van a ser días muy intensos, así que agradezco esta escapada aquí a Sevilla para poder contarnos todo esto. Gracias, Javier. Gracias, Paco, Isabel y Antonio. Y hasta el próximo día. Que tengáis buen resto de semana.